distinguidos participantes del doctorado en educación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, quien conversa con ustedes en este momento, Eliezer Calderón, docente investigador de esta universidad, vinculado a los procesos a nivel laboral, con todo lo que tiene que ver con la comunalización de la educación en Venezuela, acompañando en sus funciones al profesor Armando Daniel Rojas, vicerrector de comunalización de la educación de esta universidad. La unidad curricular que nos trae aquí tiene como título La comunalización de la educación en la construcción del poder popular. Y al respecto, en este primer apartado, yo quisiera compartir con ustedes unas reflexiones más que para delimitar conceptos relacionados a la temática de la comunalización en Venezuela, sobre todo para crear un clima de reflexión, de investigación, de indagación sobre este proceso histórico que vive el país de la comunalización vinculado a los procesos educativos, y para lo cual, pues bueno, se vienen construyendo aún todavía muchos constructos teóricos, y que bueno, yo de alguna manera quisiera compartir con ustedes una panorámica que tiene que ver un poco con los fundamentos filosóficos y teóricos de la comunalización, otros quizás relacionados a algunas características y definiciones que nos pudieran dar precisión de lo que estamos hablando, y un poco ver el contexto histórico en el que nace esta concepción, esta política educativa, pedagógica que asume la Universidad Nacional Experimental del Magisterio como parte fundamental de su enfoque transformador y crítico para la concepción de una nueva educación vinculada sobre todo a los procesos de la nueva territorialidad comunal y de comunalidad que vive el país. Quisiera comenzar en primer lugar esta exposición partiendo de lo que pudiéramos llamar el enfoque ontológico, ¿sí? El enfoque de la esencia constitutiva de lo que sería la comunalización. La comunalización es una acción, ¿no? Es una estrategia, ¿sí? Ya la palabra comunalización nos lleva a pararnos sobre un proceso que tiene que ver más que todo con una operatividad, ¿sí? Pero sí se concibe que su ontología de la comunalización está amarrado a los procesos que llamamos como comunalidad, ¿sí? La comunalidad en este caso viene siendo como la esencia constitutiva desde la cual se tejen nuevas relaciones, nuevas estructuras de formas de vida de las comunidades ancladas a un territorio comunal en particular. Esto es lo que podríamos llamar como comunalidad. Nosotros, desde que venimos reflexionando el proceso de la comunalización educativa, que para nosotros es en cierta manera reciente, corresponde a este proceso histórico de fundación de Estado, sobre todo cuando se inicia la concepción de que podríamos tener una nueva organización social anclado en este poder de relaciones que es la comuna. Entonces desde allí se ha concebido que la educación, en cierta manera, o los procesos de comunalización de la educación, pudiera a nivel de formativo avanzar esta política que tiene que ver un poco con las nuevas formas de relacionamiento de la escuela con la comunidad y viceversa, de los actores que hacen vida en el hecho escolar, en el hecho educativo, y de la comunidad como corresponsable en los aprendizajes, en la enseñanza, en el sistema formativo, que pueda de alguna manera estar de manera protagónica relacionado a todo el hecho escolar y educativo. En este sentido, por eso partimos de la comunalidad, y fíjense que cuando hablamos de la comunalidad nos anclamos en los aportes teóricos del profesor Jaime Martínez Luna y su equipo. Ellos han fundado en México
a partir de lo que es una cultura, de las culturas ancestrales, eh, este concepto, esta categoría novedosa de lo que es la comunalidad. Cuando hablamos de que está anclado a un territorio, estamos anclados sobre todo a un territorio de pueblos indígenas, pueblos originarios que a través de las luchas pues han concebido su forma de socialización muy distinta a lo mejor de razonamiento de otros sistemas, como en este caso sería el sistema capitalista o el sistema de una sociedad universal, unívoca, unilineal. En este sentido, yo sin querer profundizar tampoco en la filosofía al respecto, sí quisiera plantearles que aunque estemos hablando de una ontología en el sentido de la comunalidad, a su vez la visión que yo muy particularmente tengo es que si nos paramos sobre la ontología como ese ser que históricamente a través de la historia del pensamiento filosófico sobre todo ha tratado de estructurar una sola manera, una sola vía, una sola forma de pensar a partir de un único mundo que sería el mundo de vida occidental o el mundo de vida de la concreción económica del capital. Esta tesis parte de que si esa es la ontología, aquí con la comunalización, reconociendo otras formas de vida, sí, este concepto es importante, o otros modos de vida, o otros mundos de vida, como diría el profesor Ferrarotti, en este sentido entonces estamos reconociendo que hay otras formas de entender la manera de conocer, de actuar y de ser del ser humano anclado en un territorio, en múltiples territorios, y en este sentido estamos hablando entonces de mundos pluriculturales, plurilingües, interculturales, que deberían ser reconocidos en su forma específica. En este sentido, la comunalidad, partiendo de de los aportes del profesor Jaime Martínez Luna, yo les recomendaría a todos ustedes, doctorantes, que se pasearan por sus videos, están en YouTube y son interesantes, donde él explica a más profundidad lo que sería la comunalidad. Ellos entienden la comunalidad, dice el profesor Jaime Martínez Luna, como una forma de vida en resistencia y de lucha a una historia colonial donde nuestros pueblos ancestrales han sido el bastión de esta resistencia y de esta lucha. Ellos se han reconocido entonces como resistencia y como lucha ante un pensamiento, vuelvo y repito, ontológico para un mundo de vida que se nos ha querido imponer como dominación, que es el mundo de vida occidental. Entonces, el profesor Jaime Martínez Luna dice que la comunalidad es el tronco que genera el mundo que analizamos. La comunalidad no es cultura, la genera. Es, en el sentido de un árbol, la raíz, eso que sustenta todo lo demás. La comunalidad es una actitud, ¿sí? Está en el tronco de ese árbol, que obviamente es la comunalidad, construida a partir de elementos de respeto a la naturaleza y de nuevas formas de relacionalidad. Dice el profesor Jaime Martínez Luna y su equipo que somos comunalidad, como formas de relaciones constitutivas. No somos individualidad. Somos territorio comunal, no somos propiedad privada. Somos compartencia, fíjense esta categoría, compartencia como modo en lo que todos aportan a un objetivo y no como competencia, como uno que sobresale por encima del otro. Somos politeísmo, no moniteísmo. Somos intercambio, no negocio. Somos diversidad, no igualdad. Tenemos autoridad, pero no monarcas. Entonces, si se quiere decir o resumir en algún sentido lo que significa la comunalidad, desde este punto de vista de nuestros hermanos mexicanos, ellos dicen que la comunalidad se restringe a una definición que podría estar en el predicado del verbo nosotros. Con esto quiere decir que ellos nombran una acción
y dicen ellos mismos, y no una ontología. Se refiere a verbos encarnados como comer, hablar, aprender, que son, de alguna manera, nos remiten a una concepción de operatividad y de acción y de dinamismo en el propio acontecer que se está dando en la base de una comunidad específica. Por eso yo pongo sobre la mesa esta primera categoría que pudiera ayudarnos a avanzar al respecto. Muy ligado a lo que es esta concepción ancestral de la comunalidad, pero más llevado al hecho pedagógico, de entender el hecho educativo desde este punto de vista de la comunalidad. Para esto, lo primero que dice el autor es que nos tenemos que reconocer que estamos dentro de una educación colonial, ¿sí? Que quiere de alguna manera colonizarnos, imponernos su forma de pensar cognitiva, de acción y de modo su epistemología como tal. Y no reconoce lo distinto o la diferencia de otras formas de ser y pensar dadas de otros mundos de vida. Entonces, bueno, la comunagogía viene a ser o a concebir una nueva manera de entender el hecho pedagógico desde la concepción de lo que ellos llaman la soberanía epistémica. Cómo tener también una autonomía y una independencia del pensamiento a partir de nuevas formas de producción de conocimiento anclado en esa diversidad territorial y en esos otros mundos de vida distintos y diferentes al mundo dominante. En ese sentido, aquí se educa para la transformación social, para que el niño desde pequeño tome conciencia de que él necesita producir nuevos conocimientos, ¿sí? A partir precisamente de esa nueva forma de entender los relacionamientos de la comunalidad. Ahora sí, una vez entendido un poco lo que diríamos de manera filosófica en su esencia, lo que es la comunalidad, vamos entonces a lo que ha nacido en Venezuela como categoría que la hemos llamado comunalización. La comunalización, aquí me voy a un nuevo autor, o al autor que a mi manera de ver ha profundizado mucho al respecto, se llama James Brown. Este amigo tiene un artículo del año 1990 donde habla un poco de la comunalización y la hegemonía como una forma de hacer ver que la comunalización es un proceso que nace desde mucho antes mucho antes de la comunidad y de otras formas de entender este término, por ejemplo, como lo entendía Weber y otros autores. Entonces, para él la comunalización se refiere a cualquier patrón de acción que promueva un sentido de pertenencia juntos. Se refuerza por la convicción de que aquello que une a un grupo de personas no es solamente que tiene un pasado compartido, sino un origen común. Entonces, la comunalización parece referirse a patrones de acción, ¿sí? De dinamismo, que de alguna manera traman relaciones comunes y que están allí como nucleando la forma de constitución de todo un colectivo. Es decir, que de alguna manera estamos entrelazados por un común. Asimismo, si estamos diciendo que estamos entrelazados por un común, estamos también diciendo que de alguna manera creemos, ¿sí? Creemos en un origen común, en una identidad que de alguna manera nos determina, que de alguna manera nos encamina por procesos distintos. Entonces, en este sentido, si pudiéramos hablar de la comunalización, estaríamos hablando también
de relacionamientos primordiales que tiene un colectivo para entenderse dentro de un contexto territorial específico. En ese sentido, no está de más que cuando hablamos de la comunalización y de la comunalidad, estamos siempre refiriéndonos a una nueva manera de entender la territorialidad. La territorialidad aquí la estamos entendiendo como esa construcción social que un colectivo ejerce sobre un territorio, ¿sí? Dentro de una concepción de un Estado social de derecho y de justicia. Es así como la comunalización nace en este país, porque de alguna manera estamos reconociendo que hay un nuevo poder, una nueva forma de reconocer un poder que emerge desde las bases, que emerge desde los territorios y que se cree en una nueva forma de organización social. Esta no es otra que esta sentencia de comuna o nada, en el sentido de que, bueno, estamos de alguna manera reconociendo unas nuevas relaciones estratégicas, unos nuevos actores que nacen en las bases de las comunidades, que están organizados en consejos comunales, comunas, en corredores comunales, y que de alguna manera allí hay una identidad, un sentido de pertenencia, una historia común, una comunalización que de alguna manera es determinante y que posibilita otras formas de crear y de hacer nuevo conocimiento y nuevas formas de vida. Ahora, cuando hablamos entonces ahora de que esas formas de vida le queramos dar una concreción a nivel educativo, bueno, creemos entonces que de esa vinculación entre la comuna y el hecho educativo como política educativa, pero también como hecho de la escolaridad, de una institucionalidad que está dentro de una comunidad, creemos que allí se pueden dar nuevos relacionamientos distintos, nuevos relacionamientos para crear soberanía cognitiva, para crear nuevas formas de conocimiento ancladas en formas de producción de educación comunal que se dan desde las reclamaciones de participación que tienen los colectivos de las comunidades sobre el hecho educativo y también viceversa, que el hecho educativo reconozca escolar también que está anclado, vinculado a una comunidad y que necesita de esa comunidad precisamente para acrecentar nuevas formas de relacionamiento y de transformación social que ayudan a mejorar todo el hecho escolar y educativo. Podríamos también hablar, y aquí introduzco otro concepto y para su profundización, lo que llamamos comunidades imaginarias. Las comunidades imaginarias, esta categoría la anclamos en el concepto de Benedict Anderson, este mexicano que produjo este libro, donde él habla también que pudieran haber comunidades que no están ancladas en un territorio, pero de alguna manera también tienen sentidos de pertenencia y sentido de patrones comunes que hace que ese colectivo se una en relación a otras luchas y a otras resistencias. En ese sentido, bueno, podríamos hablar de las comunidades inmigrantes, podríamos hablar de las comunidades LGTB y muchas otras. Allí les dejo el concepto porque de alguna manera yo creo que ustedes, queridos amigos doctorantes, en algún momento tendrían que delimitar y anclar lo que significa para ustedes lo que es una comunalidad, una comunidad y en su concepción y en su concepto y en su definición. Entonces, cuando nos estamos preguntando, cuando nos estamos reflexionando sobre la vinculación de la comunalización educativa, de la comunalización de la educación, creo que nos estamos haciendo las mismas preguntas que se hace otro venezolano llamado Ángel Fioravanti, que yo creo que pueden abrir
lo que es la manera de entender la comunalización como un hecho que vienen haciendo específicamente desde la institución de una nueva manera de entender el poder, especialmente a partir de este nuevo Estado, ¿sí? O de esta revolución. Porque es este Estado el que está reconociendo que hay un poder comunal que emerge y desde donde se podría plantear nuevas formas de entender el hecho escolar y educativo. Y Ángel se pregunta lo siguiente, yo también me lo pregunto y todos ustedes también. Nos hacemos los siguientes cuestionamientos. ¿Es necesario consolidar una educación desde las comunidades capaces de desafiar y de velar los intereses deshumanizantes y antimodelo capitalista? ¿Sería necesario eso? ¿Se justificaría? Si es así, si estamos justificando esa nueva forma, capaces de desafiar el capital a partir de una nueva forma de entender la educación, nos preguntaríamos más aún. ¿Creemos que de verdad estas comunidades organizadas pueden crear, administrar, gestionar y reinventar modelos educativos propios para satisfacer las necesidades de cualquier nivel educativo? ¿Pueden las comunidades organizadas crear estos programas, estas nuevas formas de educación emergentes? Si es así, si creemos que es así, entonces indudablemente estamos pensando desde la comunalización de la educación. Ahora, muy bien, podemos decir que las comunidades sí tienen el potencial para hacerlo. ¿Sí? Esta universidad cree que lo tiene. Este Estado creo que lo tiene. Porque está reconociendo su nueva territorialidad en un nuevo Estado docente de participación que viabiliza la participación del colectivo y de las comunidades desde su nueva territorialidad, anclado a un lugar y a un tiempo. Aquí estamos hablando siempre en un paradigma que digamos tiene que ver con un paradigma de la temporalidad, de la historicidad, como dinamismo de un colectivo que hace vida sobre un territorio, que construye vida sobre un territorio, que comparte una historia común allí y que de alguna manera quiere empoderarse de sus nuevas formas epistemológicas de crear conocimiento. Muy bien, si es así, nos preguntaríamos más aún, dice Ángel, ¿podría el Estado entonces reconocer y respaldar esas formas educativas basadas en lo comunal como parte del desarrollo nacional, promoviendo el reconocimiento de otras formas de conocimiento, pensamiento, producción y convivencia? ¿Podría el Estado? Creemos que sí. La Universidad Nacional Experimental de Magisterio, en este sentido, representa al Estado. Y creemos en este enfoque. Y creemos en la participación protagónica de la gente sobre el hecho de que ellos pueden generar múltiples formas distintas de pensar el hecho escolar y educativo desde sus comunidades. Si es así, entonces es posible aún una educación que construya la historia de los pueblos y promueva proyectos políticos comunes desde la diversidad cultural. Entonces estamos aquí, fíjense, no estamos en un pensamiento homotópico, unilineal, occidental, de dominación. La comunalización reconoce lo heterotópico, otra forma, otro topo, otros lugares diversos, otras formas de vida distintas que también tienen su reconocimiento y sobre los cuales creemos que ellos pueden generar su propia soberanía colectiva y epistémicas.
y sus propias formas de relacionamiento y de producción en un Estado social de derecho y de justicia. Entonces, por eso también incluimos aquí otra forma, otra categoría que llamamos, por ejemplo, la educación comunal. La educación comunal, en este sentido, son esas nuevas reclamaciones de participación y socialización del pueblo con y de los actores comunitarios y de las instituciones y centros educativos que están en la comunidad. Son nuevas formas de participación, son democráticas. No son participaciones de unos pocos que deciden, sino del colectivo en comunalidad, de la asamblea en comunalidad que al respecto toma decisiones. Una educación comunal está para generar una epistemología comunal, es decir, construcción de conocimiento propio, creación de nuevas formas pedagógicas críticas a partir del reconocimiento de estos distintos mundos de vida, diversos, interculturales y pluriculturales, anclados en un espacio histórico concreto. Entonces, bueno, ahí sumamos a la comunalización educativa otros tópicos importantes que deberíamos reflexionar, como la educación comunal, la epistemología comunal y la educación comunalizada. Resumiría yo, llegado a este punto, citaría aquí yo al profesor Armando Rojas cuando él nos dice, en cuanto a la comunalización de la educación, que esta deberíamos siempre entenderla como un proceso de transformación cultural que complementa la formación de un sujeto social integral e inclusivo y concienciado en su necesidad de servir al colectivo escolar y comunitario en la construcción de la comuna desde el respeto, el reconocimiento y la significación de la multietnicidad, pluriculturalidad, interculturalidad que caracteriza a nuestra sociedad venezolana. Asimismo, la comunalización deberíamos entenderla también como una acción sociopolítica. Es un actuar, es un dinamismo, es ese nosotros, es ese verbo que yo comunalizo, tú comunalizas, nosotros comunalizamos. Somos copartícipes, somos corresponsables en nuestra nueva forma de entender los procesos educativos. Entonces, la comunalización es una acción sociopolítica, cultural, pedagógica e histórica que ejerce un grupo humano en un territorio, con la escuela y desde la escuela. ¿Para qué? Para investigar, para producir, para buscar esos patrones y esas tramas de relaciones comunes desde las cuales se crean nuevas creencias, pertenencias, orígenes, modos del conocer y del actuar y del ser, que reconociendo y asentando este reconocimiento, pudiéramos a partir de allí crear nuevas praxis de investigación para una educación emergente desde esa comunalidad. En este sentido, entonces, yo dejaría el debate para que ustedes buscaran otras tendencias que tienen que ver al respecto. Cuando hablamos de la comunalización, al menos en nuestro país, la estamos entendiendo siempre como un hecho político educativo. Es una decisión de Estado que de alguna manera coloca las condiciones de posibilidad para que las comunidades puedan empoderarse, puedan crear esas nuevas formas de pensar el conocimiento y la producción del conocimiento desde su propio hecho de ubicuidad y de territorio. Yo creo que en este sentido pudiéramos decir que la comunalidad y la comunalización es un enfoque
que pudiéramos en algún momento no separarlo, porque la comunalización, dicen nuestros hermanos mexicanos, se ve como un hecho vertical, ¿no? Que viene desde decisiones de arriba hacia abajo, y la comunalidad es más un hecho ancestral de creación de conocimiento de las bases de las comunidades ancestrales que van de abajo hacia arriba. Uno se ve como ontológico, el otro se ve como acción política, pero si nosotros lo pensamos desde la ontología como el ser único, podríamos crear esta fragmentación. Pero si lo pensamos desde un punto de vista, desde un hecho histórico, de una cultura que se las ve con su realidad, desde la cual él mismo se las arregla, desde el cual él mismo él crea sus propias condiciones, no podríamos en ningún momento separar la comunalidad y la comunalización. Un hecho fundido, un hecho de simbiosis, de relacionamientos, donde siempre hay, por lo menos, eso que hemos llamado un sentido común de pertenencia. Llegado a este punto, el profesor Armando también nos dice que nosotros, como bueno, pertenecemos a esta universidad, a la Universidad Nacional Experimental del Magisterio. Y el profesor argumenta que el proceso de comunalización de educación se da desde la escuela en ámbitos de circuitos educativos. Ahora podríamos hablar de los centros de desarrollo, de consejos comunales y comunas, con la participación de sujetos organizados en movimientos, en consejos, en frente, entre otras organizaciones de base, tanto del ámbito escolar como comunitario, superando la visión de claustro de la escuela o del hecho escolar. Para pensar la comunalización educativa, como bien argumenta el profesor Armando, tenemos que pensarlo fuera o no restringirlo al ámbito del aula de clase. Los procesos de comunalización educativa se pueden dar desde el aula de clase, pero trascendiendo el claustro que nos delimita el aula de clase como un espacio cerrado. La comunalización es una concepción, un enfoque abierto, donde el hecho del aprendizaje y la enseñanza se puede dar en cualquier circunstancia, en cualquier topo, en cualquier lugar, desde el conocimiento de todos. Todos tenemos un conocimiento y todos tenemos la capacidad de poder compartirlo, de poder darlo, de poder donarlo. El que está pensando desde el topo de la comunalización siempre está pensando en la otredad, en la epifanía, en que él puede aportar algo a su comunidad. La comunalidad, dice el profesor Luna, también se entiende como un trabajo voluntario. Ellos lo llaman el tequio, como el aporte que cada uno desde su saber y de su aporte puede dar al otro. Entonces estamos en un pensamiento, sí, de la solidaridad, pero no como una forma de dar lo que me sobra, no como una forma de entregar parte de ti para el otro. Es un pensamiento de la otredad. El pensamiento de nuestros amigos ancestrales viven en socialismo porque antes de pensarse como individualidad se piensan de la otredad hacia acá. El otro me duele. No puedo ser indolente. Un maestro formado bajo el enfoque de la comunicación de la educación siempre está en la otredad, en la epifanía del otro, para desde allí el reconocerse, ¿sí?, en una armonía, tú y yo, pero sobre todo en una armonía de colectivo, de colectividad. Entonces,
bueno, llegado a este punto, podríamos aquí delimitar algunas características específicas y algunos retos, diría yo, más que características. La comunalización tiene que ver con una transformación crítica de la educación. Es una historia de resistencia cultural. ¿A qué? A una educación colonizada, occidental, dominadora, unilineal. ¿A qué apostamos, queridos doctorantes de la UNED? A una educación soberana, a una educación liberadora, que permita abrir los espacios a otras formas de vida, a otros nuevos modos de producir conocimiento, a otras epistemologías. Estamos reconociendo con la comunalidad y la comunalización una nueva territorialidad, nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de poder que están desde la base, que están en los distintos territorios. Y estamos reconociendo esos saberes y esos haceres que están allí en esos actores comunitarios. ¿Qué también queremos hacer con la comunalización? Darle viabilidad académica y curricular a esos saberes y a esos haceres. También reconociéndolos. También darle de alguna manera un carácter académico, pero pensado desde allá. Entender la comunalización es conocer e impulsar una nueva forma de investigación social y territorial. Tenemos que crear nuevas categorías pedagógicas y curriculares que tributen a una nueva educación para la comunalización y la productividad. Si nos pensamos de aquí, necesariamente vamos a crear nuevas categorías basadas en unas nuevas epistemologías. Nosotros lo estamos haciendo a manera de gestión en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio con lo que hemos llamado los proyectos populares educativos. Son estos proyectos comunitarios, originales, creaciones de pueblo. Yo digo que no están en YouTube, ¿sí? Que están organizados desde la genialidad de colectivos y que desde allí pueden permear y transformar el hecho pedagógico y educativo de ese colectivo. Pero no solamente quedándose en lo local, sino trascendiendo a nuevas escalas ese conocimiento. Al respecto también es importante aquí citar lo que el profesor Amanda también habla de la escala y la escuela, ¿sí? Porque geográficamente la escala no se debe entender como un hecho técnico, ¿sí? Como parte de una geografía donde, bueno, necesariamente a determinadas alturas se reconoce una comuna y se reconoce una escuela en él. No, sino que hay allí unas distintas características, unos relacionamientos socioculturales a escala que determinan y condicionan el hecho escolar y educativo. Pero bueno, eso será otro tema importante para discutir que no debería profundizarlo yo en esta disertación. Entonces, bueno, una educación comunal que, como yo le dije, busque nuevas reclamaciones de participación y socialización del pueblo, con y de los actores comunitarios, de las instituciones y centros educativos. Construcción de conocimiento propio. El abordaje desde el reconocimiento de otras metódicas para el abordaje comunitario y la implicación convivial. Si estamos hablando de la comunalización desde la otredad, estamos hablando del convivius, desde el reconocimiento del otro, pero también desde la participación social y la investigación, pero en implicancia con el pueblo. Aquí no lo estamos viendo solamente desde el punto de vista del paradigma positivista, donde el sujeto capta o se apodera del objeto, donde hay un dualismo entre sujeto y objeto. No, aquí estamos hablando de una implicancia, de nuevas formas de relacionamiento para buscar e indagar sobre la realidad. Entonces, bueno, aquí caben otras metodologías de investigación. Aquí caben metódicas, distintas herramientas, técnicas que nos ayudan a convivir y a indagar
sobre esa realidad histórica y ubicada en un tiempo y en un espacio. Entonces, bueno, un maestro de la comunalización es un maestro crítico que busca transformar las prácticas desde esa realidad comunitaria, de su propio entorno laboral, y desde allí él busca con este proceso de investigación transformar y mejorar su propio hecho escolar y educativo. Yo creo que una de las maneras de entender en este momento el hecho histórico de nuestros maestros y lo que buscamos con la comunalización, en primer lugar, es un estado de concienciación. O sea, que nos demos cuenta los maestros que no podemos seguir en un modo de reproducir conocimiento de la dominación, de la colonización, sino de generar nuevas prácticas, nuevo conocimiento, otra epistemología desde el reconocimiento de otras formas de vida, de otros mundos de vida que son pluriculturales y que están en todo el territorio venezolano y que desde allí se pueden generar otros procesos educativos muy particulares y muy específicos. Entonces, yo creo que llegado a este punto, yo reconozco que a nivel de la política educativa avanzamos en un momento determinado a gran pie con la gestión del profesor Aristóbulo Isturi. Él hablaba incluso de cómo podríamos llegar a nivel de organización educativa a constituir lo que él llamaba la comuna educativa, una nueva educación comunal, una educación comunalizadora. Aquí un estado comunal, un estado docente comunal. Yo creo que aquí ustedes, sobre todo doctorantes, creo firmemente que pueden aportar desde su práctica y sus experiencias territoriales a la construcción de este conocimiento de la comunalización educativa en el país. Esto es una idea original nuestra. La comunalización se está gestando desde hace años recientes sobre el hecho educativo. Es, podríamos decir, de una historia muy actual. Yo creo que es el momento de que a través de sus investigaciones se pueda alimentar toda la concepción ontológica, epistemológica, axiológica de lo que significa la comunalidad y la comunalización en nuestro país. Quisiera ya ir cerrando esta compartencia que hemos hecho sobre este tema, dándole realce a lo que nosotros podríamos hablar sobre lo que es el reconocimiento del lugar y de lo situado, pero sobre todo de la potencialidad que hay en ese lugar. Dice el profesor Armando Rojas que para crear una concepción de la comunalización en la educación siempre tenemos que estar parados sobre la creencia de la potencialidad del lugar. Y él lo entiende desde esta concepción de José Martí, que dice: no debemos tomar ideas prestadas. Al contrario, debemos mirarnos hacia adentro para valorarnos y sopesar nuestras potencialidades, que como bien sabemos son diversas. Esa diversidad debe ser parte permanente de nuestro análisis, interpretación, para desde el empoderamiento trabajar colectivamente. No podrá generarse, dice José Martí,
una significativa y amplia armonía, convivencia y verdadera equidad si no nos reconocemos. La comunalización educativa es una nueva forma de reconocernos desde los múltiples lugares, desde las múltiples potencialidades desde el lugar. Por eso yo les recomiendo como idea final, es que siempre en su trabajo de investigación se pregunten desde dónde ustedes están produciendo conocimiento, desde dónde habla su experiencia. Diríamos allá en su propia teoría del aprendizaje. Pero aquí no está anclada sobre una teoría, aquí está anclada sobre una praxis de investigación. Sánchez Vázquez, sobre una práctica, sobre una experiencia, y sobre ahí construimos teoría. Y al revés, sobre esa teoría encaminamos la experiencia. Bueno, para finalizar, no me queda otro sino agradecerle su escucha y que podamos, y ojalá estas palabras les sirvan para generar reflexión y debate. Estoy seguro que se me están pasando quizás otras referencias y otros tópicos importantes, pero podemos perfectamente, creo yo, y tengo la disponibilidad para hacerlo, seguir compartiendo con ustedes otros diálogos de saberes que nos ayuden de verdad a anclar esta nueva forma de pensar la educación venezolana, siempre entendiendo la escuela, como dice la política educativa de nuestro ministerio, entendiendo la escuela como el centro del quehacer comunitario, como el epicentro, como ese lugar desde donde se suscitan muchas cosas. Estoy seguro también que desde la comunicación educativa podremos abrir nuevas brechas para entender nuevos indicadores, categorías que pudieran también contribuir al hecho de la calidad educativa. Estoy seguro que la comunalización y las prácticas de nuestros pueblos colectivos también podemos generar nuevos procesos de empoderamiento para avanzar en el dominio cognitivo de muchas disciplinas, sea la lectoescritura, sea la matemática para la vida, sea el conocimiento de nuestra geografía y nuestra historia. Pero estoy seguro que si potencializamos el lugar e investigamos esas prácticas que están allí, estoy seguro que pudiéramos pensar en una verdadera educación para la calidad y la soberanía. Un abrazo para todos.